De los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista. El día de hoy vamos a arrancar con un video de lo acontecido en la última Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional que se llevó a cabo el pasado jueves en la noche. Veamos. El pasado jueves 6 de agosto, la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, con 84 delegados presentes, aprobó y ratificó el reglamento bajo el cual se regirá el proceso municipal interno de cara a las elecciones nacionales del 7 de febrero del 2016. El presidente del PLN, José María Figueres Olsen, manifestó sentirse muy feliz y satisfecho con el resultado de la Asamblea. Muy feliz, muy satisfecho con esta Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. Contra todos los pronósticos tuvimos un quórum sobrado para que pudiéramos reafirmar el reglamento con el cual vamos a las luchas electorales por las alcaldías en todo el país en las elecciones de febrero del 16. Pero además, e igualmente importante, estoy muy satisfecho con el ordenamiento ético que la Asamblea Nacional ordenó a las diferentes asambleas cantonales que elegirán a candidatas y candidatos para que tengan la moralidad y la ética y el comportamiento acorde con los principios con que nació Liberación Nacional. Este partido va para adelante, se fortalece, sueña con grandes cosas para Costa Rica. Alvis González, presidente del Tribunal de Elecciones Internas, explicó que básicamente el reglamento, inicialmente elaborado, se le hicieron una serie de modificaciones las cuales permitirán mejorar el proceso interno y así presentar en octubre los más de 6.000 candidatos que el PLN llevará a los comicios nacionales. Con esto, el partido garantiza que el proceso que realizará la agrupación verde y blanca esté a derecho según lo estipulado el Tribunal Supremo de Elecciones, quien verificó que todos los acuerdos estuvieran en orden. De julio del 2015. Segundo, las candidaturas para el proceso de elección de candidatos para el proceso eleccionario 2015-2016 que ya están presentadas ante el TEI y que en razón y habiéndose presentado su inscripción acorde a los requisitos solicitados también por el presente estatuto, no se verán limitadas al surgir a estos casos el derecho a ser electos como una posibilidad real de un ciudadano de participar en un proceso de elección, sometiendo su nombre a la voluntad popular, y es por ello que el TEI procederá a validarlas como presentadas el primer día previsto de inscripciones y se tendrán las mismas como presentadas en tiempo, salvo las revisiones de legalidad atinentes. Tercero, se reafirma la potestad del TEI de implementar todos los lineamientos, acuerdos y calendarizaciones necesarias con el fin de validar y hacer efectivo y los procesos del órgano consultivo cantonal con el fin de darle operatividad y seguridad jurídica a dichos procesos dentro de las facultades de su investidura. Finalmente, el secretario general del PLN, Fernando Zamora Castellanos, calificó de exitosa la aprobación del reglamento que va a regir los procesos municipales, así como histórico, la aprobación de lineamientos éticos que serán fundamentales para garantizar la probidad a lo interno del partido. Hoy fue un día de éxito, un día de un rotundo éxito para el partido. Se aprobó el reglamento que va a regir los procesos municipales. Además, en un acto histórico aprobamos lineamientos éticos que serán fundamentales para garantizar la probidad a lo interno del partido y de los funcionarios públicos municipales, y consideramos que esos lineamientos son lineamientos que harán historia, harán un cambio radical al interno del partido, volver a los orígenes de Liberación Nacional, y estamos muy complacidos por estos cambios, por estos avances.
Sabemos que estos lineamientos de éticos y de probidad en la función pública representan un volver a la liberación original que fue el que hizo grande a este país. Estamos muy complacidos. Y siguiendo con la línea de elecciones municipales y el tema municipalista, continuamos con una entrevista que le corresponde al diputado liberacionista Michael Arce Sancho. Él nos va a conversar acerca de temas importantes como lo fue la aprobación o el dictamen de un proyecto de ley que se dio la semana pasada con respecto a asociaciones de desarrollo, un poco acerca de la red vial cantonal y también cómo se ve el Partido Liberación Nacional en cara a las elecciones municipales 2016. La semana pasada se aprobó el proyecto de ley, se dictaminó el proyecto de ley 19.325 en la Comisión Permanente de Gobierno de Administración. Este es un gobierno cuyo objetivo principal es fortalecer el desarrollo comunal. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuál es la importancia? ¿Y quiénes van a ser, digamos, las personas o los sectores beneficiados? Esta es una iniciativa que surge a partir de las necesidades que encontramos en todas las asociaciones de desarrollo comunal en este país, que trabajan con las uñas, realmente cuentan con muy pocos recursos, pero que tienen una gran capacidad para multiplicar los pocos recursos que les llegan. La preocupación que siempre tuve fue buscar alguna forma de que las asociaciones de desarrollo puedan tener ingresos adicionales y que puedan invertir esos ingresos o los excedentes de las actividades que puedan realizar en sus propias comunidades. Todas las personas que trabajan en asociaciones de desarrollo son voluntarios. Son más de 3.500 asociaciones de desarrollo en todo el país y con la composición de las juntas directivas estamos hablando que son más de 300.000 personas que le brindan trabajo voluntario a Costa Rica, pero que sin recursos cuesta mucho que puedan desarrollar las comunidades. El proyecto puntualmente lo que busca es una reforma a la ley de DINADECO, incluyendo un artículo 14 bis, en el cual se aclara que una asociación de desarrollo de la comunidad puede contratar y venderle bienes y servicios comercializables al Estado, a sus instituciones, tanto central como descentralizado. Se hace una autorización genérica a todas las instituciones de gobierno, municipalidades, Tribunal Supremo de Elecciones, Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Poder Ejecutivo, para que puedan contratar los bienes y servicios que necesita de las asociaciones de desarrollo, así como también alquilar locales. Por ejemplo, las asociaciones de desarrollo a veces tienen locales que pueden ser utilizados por el Ministerio de Seguridad o por un EVAIS que se necesita en la comunidad y que a veces son alquilados a particulares. Bueno, ¿por qué no alquilárselos a una asociación de desarrollo y que esos recursos puedan ser invertidos en obras comunales como parques infantiles, sistemas de alcantarillado, aceras y tantas otras cosas que se necesitan en la comunidad? Luego se reforma y se incluye un artículo 10 bis en la ley de contratación administrativa para provocar un incentivo, y es que en los casos en los que se llegue a un empate entre una asociación de desarrollo y una organización de derecho privado o una empresa, se le dé prioridad en este caso a la asociación de desarrollo bajo el principio de que priva lo general sobre lo particular. Esto tiene una excepción, bueno, dos excepciones muy particulares. Una es en el caso en el que ese empate se encuentre en una asociación de desarrollo y una pyme, porque en este caso el país también ha procurado incentivar las pyme, y si esa es la situación, pues entonces no aplicaría ese criterio de desempate, como también aquellas reglas en las cuales participe una empresa transnacional que sea protegida por un convenio internacional o un tratado de libre comercio, donde hay reglas de trato nacional y no discriminación que deben ser respetadas. ¿Va a existir, digamos, algún ente o alguna instancia que regule más o menos cómo se va a dar este tipo de actividades, los ingresos, o que colabore con que este proyecto de ley se cumpla a cabalidad? Obviamente todas las asociaciones de desarrollo están coordinadas por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, quien les capacita o les apoya en sus actividades, revisa sus proyectos y demás. Y también las asociaciones de desarrollo simplemente deben cumplir con todos los criterios técnicos de contratación que se establezcan en los diferentes carteles a los cuales ellas vayan a participar.
En ese sentido, no hay ninguna afectación a la administración pública, jamás se va a afectar el interés público, irán a competir en igualdad de condiciones que cualquier otra empresa y deberán cumplir esos requisitos, esos requerimientos. Pero sí que logramos un incentivo cuando decimos que en caso de empate se prefiera a esa asociación de desarrollo por el impacto social que tiene. ¿Y más o menos para cuándo podríamos estar hablando de que se le dé trámite ya en el plenario legislativo a este proyecto de ley? Bueno, yo estoy muy contento porque recientemente el proyecto fue dictaminado en la Comisión de Administración y Gobierno, fue dictaminado unánimemente, o sea que cuenta con el respaldo de todos los diputados miembros de esta comisión. Creo que es un proyecto que además goza de mucha simpatía porque en este momento torna muy importante todos los temas de la economía social solidaria, y entonces creo que hoy hay ambiente como para que podamos darle una oportunidad a las asociaciones de desarrollo de recoger recursos con actividades económicas para las que están preparadas, porque podemos ver asociaciones de desarrollo, por ejemplo, montando pequeñas empresas para hacer blogs, alcantarillas, poderle vender a las municipalidades ese tipo de materiales, pueden participar en contratos de, por ejemplo, limpieza de carreteras, demarcación vial, podrían, tantas posibilidades como la administración necesite de bienes y servicios, podrían las asociaciones de desarrollo participar. Una de las problemáticas que siempre se ha expuesto es el tema de la red vial cantonal. ¿Cuál es esta problemática que viven los cantones actualmente y cuál ha sido la lucha que se ha dado desde este despacho? Uno de los dos grandes desafíos que tiene nuestro país es el tema de la infraestructura vial, el otro es el tema de la burocracia, que son los que tienen prácticamente colapsado a nuestra nación. En el tema de la infraestructura vial, resulta importante destacar que el 82% de toda la red vial de nuestro país está en manos de las municipalidades, de 81 gobiernos locales, pero con una característica muy particular, y es que no tienen recursos para atender estos caminos. Hoy por hoy contamos con un impuesto único a los combustibles que en parte va dedicado a atender esta problemática. Sin embargo, los recursos no son suficientes y en una gran mayoría se van para el CONAVI. Un 21.75% del total de los recursos que se recogen con la ley que estableció el impuesto a los combustibles se van para el CONAVI, para atender rutas nacionales que son el 18% de este país. Entonces había que hacer algo con los recursos para atender las rutas cantonales, y desde que llegamos acá planteamos el proyecto 19.140, que lo que pretendía era reformar la ley 8114 para aumentar de un 7.25% de ese impuesto a los combustibles que reciben las 81 municipalidades del país para atender el 82% de esas rutas, subirlo a un 22.25%. Dimos una gran lucha, fue un proyecto que busqué que fuera respaldado por la mayor cantidad de diputados municipalistas posible. Esto porque solo quien ha estado en una municipalidad y conoce la problemática desde el gobierno local puede entender el problema que es estarle dando mantenimiento a los caminos vecinales sin los recursos suficientes. Y así fue como ese proyecto se presentó con más de 30 firmas. Seguimos avanzando, hablando con diferentes actores, con Ministerio de Hacienda, con Planificación, y bueno, luego tomó fuerza otro proyecto de ley que estaba aquí en la corriente legislativa y que pretendía ser la primera ley de transferencia de competencias precisamente para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Este proyecto de ley, que fue presentado en la administración Chinchilla Miranda, toma fuerza y toma los elementos que se plantearon en el 19.140. Nosotros acá estamos por el tema, estamos porque el país haga esa gran transformación de fortalecimiento de los gobiernos locales, y más en una materia tan fundamental como lo es la infraestructura vial. Y en esa medida hemos ido buscando consensos alrededor de esta ley de transferencia de competencias, que es el proyecto 18.001, que al día de hoy se encuentra dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales y ya está en plenario. Recién ayer le quemamos el último día de mociones vía 137, y yo esperaría que en este mes estemos dándole votación en primer debate
para hacer esa transformación que ocupa Costa Rica y que está rezagado con respecto a todos los países de América Latina. Ha sido un tema que ha generado mucha polémica. Desde el inicio, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se han presentado una serie de trabas, una serie de complicaciones, porque se decía una cosa por parte de los viceministros, luego se decía otra por parte del ministro, luego aparecía el presidente y decía otra cosa, y ustedes como legisladores encontraron una serie de obstáculos. Prácticamente el hecho de que hoy se haya convocado en este periodo de sesiones extraordinarias es un logro para ustedes. Cuéntanos un poco acerca de todas estas situaciones que tuvieron que enfrentar y la importancia de que el día de hoy ya esto se logre concretar. Lo importante de todo esto es que hay una gran transformación que hay que llevar adelante y que tiene una gran resistencia. Y es que nosotros tenemos un país altamente centralizado. No es fácil lograr confianzas para fortalecer los gobiernos locales con más recursos y con más competencias. Y siempre vamos a tener un montón de actores que hacen resistencia a ese cambio. Eso implicó entonces una serie de negociaciones con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Planificación, con Casa Presidencial, por supuesto que con las mismas fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, con otros actores como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes y todo aquel actor que cree que una decisión de estas podría tener una incidencia, sea en contra de la descentralización o sea en contra del control y del buen manejo de los recursos desde lo que consideran es más factible desde el gobierno central. Entonces sí que hubo muchas resistencias. Llegar hasta este nivel en el cual tenemos un proyecto dictaminado y con amplio consenso ha sido la construcción colectiva de todos estos consensos, donde ya tenemos el respaldo del Mideplan, que considera que efectivamente este país tiene que ir hacia una descentralización y un fortalecimiento de los gobiernos locales. Tenemos un Ministerio de Hacienda que dice que es posible transferir estos recursos para atender los caminos vecinales de manera más eficiente, sin que le hagamos un hueco a las finanzas públicas, porque además va a ser hecho de manera progresiva a lo largo de 3 años hasta alcanzar 63.000 millones de colones adicionales para atender los caminos vecinales. Y por supuesto hemos contado con el respaldo de la primera dama de la República, que ha estado muy vinculada con temas municipales y que comprende esta necesidad que se tiene para poder llevarle mayor calidad de vida a todos los habitantes de la República. Hoy por hoy tenemos un proyecto bastante consensuado que yo esperaría que no tenga mucha resistencia en el plenario. Siempre vamos a tener que lidiar con los discursos anti-descentralización, pero creo que ya esta es una idea a la que le ha llegado su hora y es lo suficientemente fuerte como para que logremos ese cambio. ¿Cuáles son esas características que las personas que están aspirando deben tener para poder ejecutar una función correcta dentro de las municipalidades? ¿Cuáles son como esos puntos claves que el diputado Arce Sánchez le puede decir a los futuros y futuras alcaldes y alcaldesas? Bueno, yo estoy convencido de que los gobiernos locales son motores de desarrollo de las comunidades. En otros países los gobiernos locales tienen un papel preponderante en toda la articulación de gobierno y en todas las acciones que tienen que ver con mayor desarrollo, mayor calidad de vida, más progreso social para cada uno de sus pueblos, pero eso implica un equipo con una serie de capacidades y de virtudes que es importante que Liberación Nacional poco a poco vaya identificándolas y vaya escogiendo a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres para que dirijan esos destinos cantonales. Y ya estando uno en un gobierno local se da cuenta que, por ejemplo, para ser un alcalde necesita tener capacidades gerenciales. Es necesario tener esa visión estratégica de lo que se quiere de un cantón, de una ciudad, para dónde vamos, cuál es la visión a futuro de un cantón, esa capacidad para gestionar recursos, no solamente personal, sino para gestionar miles de millones de colones que manejan los gobiernos locales y que deben ser bien invertidos eficaz y eficientemente. Además, tiene que haber liderazgo, tiene que haber una capacidad demostrada de liderazgo para poner de acuerdo a un montón de actores políticos que son indispensables en esas articulaciones locales. Los consejos municipales están compuestos por diferentes partidos políticos y eso requiere de grandes capacidades de negociación, de construcción colectiva de ideas,
de diálogo, de respeto, de empatía. Es importante la preparación, indudablemente. Quien llegue a un gobierno local necesita estar muy preparado para asumir este tipo de responsabilidades. Y hoy por hoy creo que hay un gran reclamo de la ciudadanía que tiene que ver con el tema de la reputación. Quien llegue a un gobierno local tiene que tener una reputación intachable, una persona que haya demostrado a lo largo de su vida que se rige por principios y valores de primer orden, entre ellos la probidad, y me refiero con ello a esa honestidad, esa integridad, esa capacidad para siempre hacer lo correcto en el ejercicio de la función pública. Además, es indispensable la voluntad de servicio comunal, la vocación de servicio comunal, porque desde un gobierno local se atienden un sinnúmero de situaciones. Es la primera puerta que toca un ciudadano, y la persona que llegue ahí tiene que tener esa sensibilidad social de atender todas las necesidades, y se ocupa muchísima vocación de servicio comunal. Son una serie de características que a veces cuesta encontrarlas todas en una sola persona, pero yo creo que ese es el gran reto de Liberación Nacional. Es importante que Liberación Nacional busque a esos hombres y mujeres con esas capacidades demostradas, con ese prestigio, esa buena reputación, para de esa manera ensalzar nuevamente a nuestro partido y apegarlo a los principios y valores históricos que tiene Liberación Nacional, y que podamos poner entonces el oído en el corazón del pueblo y entender que esta es la señal que nos ha enviado. Liberación Nacional a hoy pues es el que tiene la mayor cantidad de alcaldías en el país. En cara a estas elecciones del año 2016, ¿considera que Liberación Nacional qué debe hacer para poder seguir consolidando esta hegemonía sobre el tema municipal? Bueno, yo creo que muy importante es precisamente esto, es demostrar que tiene el mejor equipo para gobernar los 81 gobiernos locales de este país. Me parece que es importante el trabajo en planificación, en visión estratégica, en empezar a resolver problemas de primer orden que las comunidades tienen. Hoy por hoy la gran necesidad en todo el país es empleo, y los gobiernos locales, como le decía anteriormente, en muchos países se han convertido en motores de desarrollo, y yo creo que deberíamos trascender de lo que hoy por hoy un gobierno local la gente cree que hace, que es simplemente recoger la basura, darle mantenimiento a las calles y a las aceras, manejar algunos acueductos municipales, y realmente meternos a los grandes temas de desarrollo, atracción de inversión, generar clima de negocios, generar incentivos en los pueblos para que de esa forma podamos reactivar la economía, generar encadenamientos, por supuesto desarrollar políticas medioambientales que nos poco a poco nos vaya dando un entorno muchísimo más saludable, muchísimo más sostenible, y todo eso se puede hacer desde un gobierno local, y Liberación entonces tiene que demostrar que tiene capacidad para demostrarle al país que las municipalidades pueden ser realmente ese motor de desarrollo. Yo tengo una frase que creo que resume esto, y es que no hay países fuertes sin gobiernos locales fuertes, y creo que Liberación Nacional puede demostrar que Costa Rica puede llegar a tener gobiernos locales fuertes. El Partido de Liberación Nacional enfrenta un reto, y es el tema de la renovación. ¿Cuál es el papel que juega en este tema los rostros frescos, estas caras nuevas dentro del proceso para el Partido de Liberación Nacional? Yo siento que el Partido de Liberación Nacional tiene un gran reto, y es precisamente el de volver a cautivar a las nuevas generaciones. Tiene que volver a inspirar a toda una nación, tiene que volver a demostrar que es el partido de las grandes transformaciones de nuestro país, y para eso necesita permitir que esos nuevos rostros, que esas nuevas caras, incluso gente que quizá no haya participado activamente, pero que haya sido simpatizante de Liberación Nacional por muchos años, pero que no ha querido involucrarse de manera activa en los procesos electorales y participar en los diferentes puestos, se involucre en esta oportunidad. Esto afecta a muchísimos partidos en América Latina y en el mundo. La gente buena poco a poco se ha ido desencantando de participar en política, y eso deja espacios abiertos para otra persona que quizá tenga menos escrúpulos. Hoy por hoy necesitamos cautivar a esas buenas personas para que vuelvan a participar activamente en política, y que nuevamente sea un orgullo servirle al país.
Eso lo debe hacer Liberación Nacional, tiene que volver a cautivar al pueblo, tiene que volver a generar confianzas e inspirar a una nación. Bueno, y de esta forma concluimos un programa más de La Voz Liberacionista. Esperamos que nos acompañen el próximo martes a partir de las 2:15 de la tarde. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, La Voz Liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional.